Trabajar con fuerza. Y lo primero que tenemos que decir o definir qué es una fuerza. Y una fuerza no es ni más ni menos que una magnitud vectorial que me va a permitir generar o no un trabajo. Una fuerza va a tener cierta magnitud que va a ser su módulo, en este caso va a estar representado por un vector y va a ser esta cantidad, y también va a tener un sentido, una orientación que va a estar determinado por el ángulo porque lo que yo me pregunto es, ¿para dónde aplico una fuerza? No es lo mismo aplicar una fuerza en esta dirección que aplicar una fuerza en dirección contraria. Las respuestas o los resultados finales que voy a obtener, en el caso de poder mover un objeto, van a ser completamente distintos. Pero lo importante es, ¿qué sucede si yo conozco el módulo de esa fuerza, que es la cantidad de fuerza que voy a estar haciendo? Bueno, y si conozco el ángulo con el cual estoy haciendo esa fuerza, voy a poder conocer su componente, la componente de la fuerza en X y la componente de la fuerza en Y. Si observamos, van a ver que acá tenemos un triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo puedo aplicar razones trigonométricas, que es lo que llamamos comúnmente SOHCAHTOA. ¿Y esto qué quería decir? Bueno, que el seno de un ángulo es igual al opuesto sobre la hipotenusa, que el coseno de un ángulo es igual al adyacente sobre la hipotenusa y que la tangente de un determinado ángulo es igual al opuesto sobre el adyacente. En este caso, si observamos, que es uno de los catetos, va a valer justamente su componente en Y. ¿Por qué? Porque se termina formando este rectángulo que vemos acá. Por lo tanto, esta longitud es la misma que esta. Y esto que está acá, el otro cateto, justamente va a ser la fuerza en X. Si yo conozco, si mi dato es justamente la magnitud o el módulo de esa fuerza, y conozco el ángulo con la cual está aplicada, a partir de eso yo puedo sacar su componente en Y y su componente en X. Si nosotros observamos esto, el seno del ángulo alfa es igual al opuesto, como dijimos, sobre la hipotenusa. En este caso, como estoy observando, mi ángulo de observación es es alfa, el cateto opuesto es el que está enfrente y va a ser f en Y. Por lo tanto, voy a decir que el seno del ángulo alfa es igual a ¿quién? A f en Y sobre la hipotenusa. ¿Y quién es la hipotenusa? Bueno, la magnitud de la fuerza o el módulo de la fuerza. Si despejo, esto que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando y voy a decir que la fuerza en Y va a ser igual al módulo de la fuerza por el seno del ángulo. Y esto me va a servir para encontrar, una vez que conozca una fuerza y un módulo, para que pueda averiguar cuál es su componente en Y. De la misma forma, con el coseno, yo voy a decir que el coseno del ángulo alfa, vuelvo acá para que se vea, va a ser igual a el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente, si este es mi ángulo de observación, justamente va a ser esto. ¿Cuál va a ser su longitud? La componente en X. Entonces el coseno del ángulo alfa va a ser igual a f en X sobre la hipotenusa, que como dijimos antes, va a ser la fuerza o el módulo de la fuerza. Otra vez despejo, el módulo de la fuerza va a pasar multiplicando y acá voy a poder decir que para encontrar la componente de una fuerza en X, lo que tengo que hacer es la magnitud o el módulo de esa fuerza por el coseno del ángulo. Esto no va a cambiar si siempre el ángulo que estoy tomando es el ángulo que está formando el vector, en este caso el vector fuerza, respecto al eje X.
Porque ¿qué pasa? Si yo tomo este otro ángulo, ahora esto se convierte en opuesto y entonces sería, para encontrar, en vez de f en y, voy a encontrar f en x. Entonces, para que no se confundan y siempre puedan utilizar esto, si a ustedes les dan este ángulo, averiguan este. Estos dos ángulos son complementarios, o sea que suman 90. Si este ángulo, por ejemplo, es de 60 grados, este ángulo va a ser de 30 grados. Veamos un ejemplo sencillo en donde podemos ver cómo descomponer una fuerza. Supongamos que yo tengo este vector en donde me dicen que esta fuerza tiene una magnitud o un módulo de 100 newtons con un ángulo de 60 grados. Y quiero saber cuál es su componente en X y cuál es su componente en Y. X e Y, y vamos a averiguar justamente esto que me están pidiendo. Bueno, ¿qué dijimos anteriormente? Que la fuerza en Y es la fuerza por el seno del ángulo. ¿De qué ángulo? Del ángulo que se forma con el eje X. A tener en cuenta lo siguiente: si yo tomo el menor ángulo que se forma con el eje X, en este caso este 60 está perfecto, y yo tengo que asignarles los signos a las componentes. ¿Y cómo se los voy a asignar? Bueno, yo voy a fijarme, f en y, en este caso por estar acá, f en y va a ser positivo porque está por encima del 0, y f en x va a ser negativo. ¿Por qué? Porque está por detrás del 0 de x. Entonces, lo que voy a decir va a ser lo siguiente: que la fuerza en Y va a ser igual a ¿quién? A 100 newtons por el seno de 60 grados. Y la fuerza en X va a ser igual a 100 newtons por el coseno de 60 grados. Una vez que tenga esto en claro, lo único que tengo que hacer en principio son las cuentas. Tengo que recordar que yo dije que esto era negativo, o sea que yo voy a asignar ese signo negativo. Y a esto lo dejo así. El seno de 60 y el coseno de 60, siempre que esos ángulos sean menores a 90, o sea que pertenezcan al primer cuadrante, lo que va a suceder es que ese valor siempre me va a dar positivo. Bueno, voy a calcular 100 por el seno de 60 grados. Esto me va a dar aproximadamente 86,6 newton. Y cuando calcule menos 100 por el coseno de 60 grados, esto me va a dar menos 50 newtons. A partir de acá yo sé que esta componente es 86,6 newton y esta componente es menos 50 newtons. Bueno, espero que esto se haya entendido.